Y estaremos hablando del llamado de Moisés en la continuidad del tema que hoy estamos tocando. Entonces Moisés, habiendo escuchado la voz de Dios, y Dios habiéndole declarado a Moisés que él era el gran yo soy, el Dios de los hebreos, que los hebreos vivían por un Dios que les daba la vida. Entonces la voz le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y ese es el nombre con el que se me recordará siempre. Pero entonces Moisés, una vez entendido de que Dios se había declarado su identidad hacia él, pero entonces Moisés dijo: está bien, tú me envías a los hebreos, gente que por 40 años no miraban el rostro de Moisés. Y como no miraban el rostro de Moisés, entonces estas personas, dijo Moisés, indiscutiblemente no me van a creer, porque para ellos yo soy forastero, yo soy extraño, ellos no me van a creer. ¿Y cómo yo puedo comprobarles a ellos de que tú me hablaste y que tú me apareciste a mí y me has enviado como un libertador para ellos? ¿Cómo ellos se darán cuenta que tú me enviaste? Entonces Dios, que una vez que llama a un hombre, Dios no lo deja, hermano, sin herramienta. No es como cualquier loco se para a predicar y dice: Dios me llamó, y trata de levantar una iglesia, pero sin la ayuda de Dios, sin las herramientas que Dios da. Es el peligro más grande de meterse al pastorado sin el respaldo de Dios. El hombre no se puede meter en esto solo porque habla bonito, porque estudió en un instituto bíblico, y en el instituto bíblico le metieron que era pastor a ese loco y le metieron un espíritu de error. Los institutos bíblicos no hacen pastores. No, los pastores se forman en las rodillas, se forman en el anonimato, se forman en las experiencias que tienen con Dios. Pastor, ¿y usted está en contra de estudiar? No, vale la pena estudiar, pero los institutos bíblicos no dan ministerios, ni los doctorados bíblicos. Entonces Moisés se encuentra en una de las partes evidenciales de su ministerio, porque él quería señales, evidencia de que Dios estaba con él, evidencias que marcaran y que demostraran con claridad que Dios lo había llamado. La primera señal, Jehová le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara pastoril, con la vara que dirigía las ovejas de su suegro Yetro. Eso es lo que él tenía. Entonces la voz sagrada le dice: tíralo. Y en ese momento Moisés tiró la vara, y aquella vara se convirtió en culebra. Y el escritor sagrado dice que Moisés huía delante de aquella serpiente que lo perseguía. ¿Qué significa esto, pastor? Lo que significa es, hermanos, que una cosa común y corriente, cuando la ponemos en las manos de Dios, se vuelve una herramienta poderosa. Una persona en las manos de Dios puede ser simple para cualquier persona, y hasta analfabeto lo pueden llamar, pero en las manos de Dios ese elemento no va a ser cualquier cosa. Lo que ponemos en las manos de Dios, mi amado que está aquí, alabe la gloria al Señor, en las manos de Dios se hace una herramienta de utilidad. Lo común, lo que viene a ser, hermanos, una cosa abstracta, parecía que no tenía sentido, pero esa vara en las manos de Dios iba a ser la autoridad de Dios para Moisés. Levanta las manos al cielo. Iba a ser donde la autoridad de Dios iba a regir para la vida de Moisés. Por eso usted, cuando esté en las manos de Dios, usted puede ser cualquier persona, puede ser una persona cualquiera ante los ojos de los demás, pero cuando te pones en las manos de Dios, eres una herramienta, hermana, valiosísima, una herramienta poderosa en las manos de Dios.
Hay gente que dice, no, yo el canto lo traigo desde que yo era niño. Mi madre, mi padre eran cantantes y yo al venir al Señor no lo aprendí y a Dios me lo había dado. Mentira del diablo. Hay artistas que han llegado del mundo y han cantado para el mundo, pero cuando llegan a las cosas de Dios se traban todos y aquí no funcionan. Porque aquí los dones no los del mundo. Aquí los dones los da Dios. Levanta las manos al cielo. Porque Dios es que da la herramienta, Dios da el poder, Dios da la sabiduría y Dios da las herramientas para trabajar para Él. Hay gente que son súper estudiosos, pero aquí en el altar se traban. Pero lo que me llama la atención de este tema es que como una cosa común, una vara pastoril, viene a ser una herramienta, hermanos, pero valiosísima. Porque la pusieron, o Dios la tomó para utilizarla. Entonces aquella voz cuando Moisés huía, porque Moisés apenas estaba conociendo al Dios de poder. No lo conocía. Estaba teniendo la experiencia con Dios. Por eso yo digo que el que tiene una experiencia con Dios, hermanos, el diablo no se lo atrapa. El que tiene una experiencia con Dios, el diablo, hermanos, no lo enrola. Miren, hay gente que el diablo se los saca y se los lleva, hermanos amados, como pollos cheles para afuera, solo porque un loco se levantó con mentiras. Estos no han tenido una experiencia con Dios. El que ha tenido una experiencia con Dios le dice, espérese amigo, antes que me esté hablando locura, bájese del caballo donde usted anda. A mí no me tiene que convencer, no, ya Dios me convenció a mí. Yo tuve una experiencia con Dios donde su espíritu me tuvo toda la noche hasta que amaneció, hablando en lenguas, hasta danzando en el espíritu. A mí no me tienen que hablar de eso, yo lo viví. Levanta las manos al cielo. Pero al que no ha tenido una experiencia con Dios, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo anda para allá y para acá y para acá y para allá. Porque no tienen fundamento. Entonces le dijo la voz, tómala por la cola. Entonces Moisés dijo, así está la cosa. Y la agarró por la cola y se le volvió vara en su mano. Y le dijo Dios, con esa vara, esa es la herramienta que vas a utilizar para enfrentarte al faraón. Eso habla de la autoridad de Dios en nosotros. Cuando Dios nos llama, yo le digo a la gente, cuando yo estoy abajo del altar, yo soy un hombre común y corriente, hasta bromeo y le agarro la mano a un hermano y le hago una broma, no bromas pesadas, no me malinterpreten. Pero yo siempre estoy riéndome porque esa es mi vida. Yo no soy un hombre, hermanos, amargado. Pero cuando estoy en el altar, aquí cambia todo. Desde aquí, cuando vengo al altar y tomo este libro santo, dejo de tener amigos. Alabe la gloria del Señor. Y aquí predicamos la verdad. Si el amigo anda mal, al amigo también le pegamos pedradas. Alabe la gloria de Dios. Porque aquí, hermanos, en el altar ni la mujer ni los hijos se andan desviados y torcidos. Aquí también llevan palabra y por eso muchos salen amargados. Aleluya. Porque la autoridad de Dios en nuestra vida cambia todas las cosas. Un hombre con autoridad de Dios, hasta para reprender un demonio, se le echa de ver. En un estado de esta nación, y no lo digo por vanagloria, se manifestó una mujer que practicaba la brujería. Y entonces cuando empecé a reprender, aquel demonio en aquella mujer tenía una fuerza que puse 3 pastores que la detuvieran y no la podían detener. 3 pastores andaba arrastrado aquel demonio. Y me decían los hermanos, pastor, es que a usted la llama, tranquilo, ya voy para allá. Yo le dije, ¿y los pastores por qué no han puesto quieto ese demonio? No sabemos, tenía una fuerza terrible. Arrastraba 4 personas, amados hermanos. Los tiraba, los botaba, los arrastraba, los llevaba para allá. Pero cuando el diablo sabe que llega un hombre ungido por Dios, en ese momento los demonios lo saben. Porque la autoridad de Dios no es para mostrarla a los hombres. No, la autoridad de Dios es para reprender los demonios. La autoridad de Dios es para hacer la obra de Dios en nuestra vida. Levántale las manos y alábalo. Porque Cristo tiene poder, Cristo tiene autoridad, Cristo tiene poder. La autoridad de Dios es poderosa. Un hermano va y me sopla al oído y me dice, hermanito, pastor,
venga, vamos. Y yo estaba orando por una muchacha, me voy rápido. El demonio con una fuerza terrible. Pero ante la autoridad de Dios se doblan los demonios. Están postrados ante la presencia de Dios. Porque la autoridad de Dios no, escuchen lo que voy a decir. La autoridad de Dios, hermanos, amados, no se le pide al diablo, se le ordena. Cuando Dios le dice a Moisés, con esta autoridad vas a ir a Faraón, no a pedirle, no, a decirle, deja de ir a mi pueblo. Y a pedirle favor a ese león hambriento. No, a decirle, de mandato de Dios, que ese pueblo se va. Hay gente que al diablo le dice, ¿te quieres ir, diablito? Vaya para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Usted cree que así se va a ir el diablo? Al diablo no se le pide, al diablo se le ordena. En el nombre de Jesús. Y los demonios tienen que salir huyendo. Los demonios tienen que salir huyendo. Levántale las manos y alábalo. Cristo vive. Cristo vive. Había un día un pastor evangelista. Está reprendiendo los demonios. Y cae un joven endemoniado. Uno de los ayudantes le va a poner la mano y empieza a hablar lenguas. Y el demonio empieza a hablar las lenguas que hablaba el hermano. Mucho cuidado esos locos que andan hablando lenguas inventadas allí. Mucho cuidado, te vas a cachar una galleta del diablo. Porque los demonios dijeron, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son, no los conocemos. En la vida espiritual no sabemos quiénes son ustedes. Alabe la gloria de Dios, porque los demonios sí conocen a los que están de parte de Dios. Saben quién tiene el Espíritu Santo y saben quién está inventando locura. Entonces el evangelista, el pastor se baja y dice, un momento joven, quítate de ahí. Le dijo, demonio, para afuera. Y se fue. En el nombre de Jesús. Peligroso. O esos locos que andan dando profecías por ahí. Mucho cuidado. No andes haciendo lo que Dios no te ha mandado a hacer. No andes haciendo locura. Si Dios te dio la palabra, pues hable la palabra como Dios se la dio. Pero si no se la dio, quédese callado. Alaba lo que Él vive. Pero entonces dijo Dios a Moisés. Está aquí los hermanos. La vara representa la autoridad de Dios. Capítulo 4, versículo 6 del libro de Éxodo. Y le dijo además Jehová, mete ahora la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Eso era lo más temido en los tiempos bíblicos. Los antiguos le tenían miedo a la lepra. Porque la lepra se empezaba con un pequeño granito. Pero se volvía una sola llaga podrida el cuerpo a tal punto que supuraba pus, a tal punto que se cundían las caras y se cundían todas las partes del cuerpo. Y si no lo sanaba Dios, se moría. Y terminaba leproso el resto de su vida. Y Moisés, cuando miró a que eso no es para menos, lo primero que dijo es, ¡ay, Dios mío! Y la mano le dijo, tranquilo. Le dijo la voz, vuélvete a meter la mano otra vez para adentro. Y cuando se la metió, se le volvió otra vez como la carne de un niño. Eso representa que la lepra del pecado de Egipto se iba a quedar en Egipto. Y el pueblo iba a sacarlo ¿de dónde? De la miseria, del pecado, de la esclavitud de Egipto. El pueblo iba a salir limpio de Egipto. Alabe la gloria de Dios. Hay gente que está en la iglesia, pero todavía está en Egipto. Hay gente que está en la iglesia, pero todavía tragan pecados como camellos. Todavía están en Egipto. Y andan haciendo pecados a escondidas y están en Egipto. Pero la lepra del pecado se queda en Egipto. Porque, aleluya, porque la nueva vida que Dios nos da ahora como pueblo es una vida diferente. Dios le estaba mostrando a Moisés que el pueblo iba a salir limpio de Egipto.
Levántale las manos al cielo. Alaba lo que Él vive. ¿Están los hermanos en esta noche, en este lugar, o no están aquí? Hay muchos que todavía andan la lepra de Egipto, del mundo. Leprosos. Por eso andan con miedo, ni miran ni a los ojos, porque tienen miedo los chabacanes. Tienen temor. Tienen miedo cuando el pastor los mira a la cara, a los ojos. Ligerito la bajan. Y lo primero que dice, uy, me va a descubrir el atajo de pícaro que soy. Porque el Espíritu Santo de Dios todavía habla. El Espíritu Santo de Dios todavía se comunica. El Espíritu Santo de Dios todavía tiene voz y habla. Levántale las manos al cielo. El Espíritu de Dios todavía se comunica. Y cuando hay pecado lo tiene que sacar el Espíritu Santo. Levántale las manos al cielo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Que lo oiga el diablo, Cristo vive. Cristo vive, que lo oiga el diablo. El pecado y la lepra se queda en Egipto. Alaba lo que Él vive.